Gracias, Jennifer, y muy buena tarde también a don Hugo Picado, magistrado suplente del tribunal, director del IFET, a Jennifer, encargada del área de capacitación a partidos políticos, a don Sergio Araya de la Casa, a Yasmín, y bueno, a todos ustedes, autoridades electas, las felicitaciones también por haber recibido el mandato popular en las urnas el pasado 4 de febrero y por justamente tratar de iniciar ese camino que andarán por los próximos 4 años, justamente conociendo de los temas que les competirán durante este cuatrenio y que justamente va a permitir que de una mejor manera cumplan con las expectativas de esos municipios y esas municipios que confiaron en ustedes y en las fórmulas que presentaron sus partidos políticos. Gracias por sacar el espacio este martes lluvioso por la tarde, al menos aquí en San José. No sé cómo estarán otros lugares del país de los que ustedes nos acompañan. Voy a referirme al tema básicamente del régimen sancionatorio, pero también de la relación que tiene la autoridad electoral con los gobiernos locales, las sustituciones que aunque podamos pensar que es un tema pues bastante común, todavía nos encontramos dudas sobre a quién le corresponde sustituir a un regidor o regidora propietaria cuando ésta no está. También nos hemos encontrado personas disgustadas porque cuando un edil renuncia a su cargo, no se llamó al suplente para que terminara el cuatrienio como titular, sino que se llamó a la persona propietaria no electa, lo cual son reglas que ya están fijadas a nivel legal y que no dependen de la voluntad de la autoridad electoral. Además, quisiera yo concluir con una referencia, aunque sea breve y puntual, en relación con la ley para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en la política, que ha introducido cambios importantes en las dinámicas de las estructuras públicas de las cuales los gobiernos locales no son ajenos y que además tiene importantes responsabilidades por desarrollar en el seno de los gobiernos locales y que también compete al Tribunal Supremo de Elecciones, aunque como veremos es fundamental saber diferenciar cuándo una posible manifestación de violencia política contra las mujeres se debe tramitar en la propia municipalidad y cuándo sí puede ser llevada a conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones. Pues bien, voy a iniciar entonces con el primero de los temas que les he mencionado y que les he propuesto para hoy, que son las sanciones. Algunos aspectos generales a tomar en cuenta o ideas a tomar en cuenta, y es que, como lo decía don Sergio, para el caso de la República Federal Alemana, en el caso costarricense también hay una apuesta desde el diseño normativo de más alto nivel, o sea, el diseño constitucional por una descentralización, en este caso territorial, en favor de los gobiernos locales. Y es que la elección de los gobiernos locales y la existencia misma de esas estructuras de gobierno antecede incluso nuestro estado de Costa Rica. Desde que éramos provincia, en la época que dependíamos de la corona española, ya los ayuntamientos estaban dentro del mapa de distribución de poder. Eh, Teníamos ya elecciones de gobiernos a nivel de las estructuras administrativas más pequeñas de los territorios, de las comunidades. Y justamente esto hace que existan algunas particularidades curiosas dentro de la legislación. Por ejemplo, ese cargo de regidor o regidora que se entiende irrenunciable en la Constitución se explica porque justamente eran necesariamente los gobiernos locales los que estaban llamados a generar el gobierno o la lista de electores que luego iban a generar la elección de los gobernantes de las estructuras nacionales. Entonces, como lo vemos en la Constitución, hay un interés por parte de nuestros padres fundadores, para ponerlo en la terminología más angloamericana, que fueron los constituyentes del año 49, de tener estructuras inmediatas para resolver los problemas de las comunidades. Y esos son las municipalidades, primero llamados ayuntamientos y luego ayuntamientos, luego llamados municipalidades, que solo tuvieron una muy breve interrupción entre 1840 y 1844 por allí, donde Braulio Carrillo eh,
motivado por generar lo que él entendía como un gobierno o un espíritu nacional, suprimió esas estructuras que luego fueron rápidamente restablecidas y que viajaron con sus ordenanzas municipales hasta los años 70 del siglo XX con la promulgación del Código, el Código Municipal que conocemos hoy. A la par de esto, y como ustedes lo sabrán, en 1949 también en ese contexto de creación normativa surge la Autoridad Electoral Costarricense, hija de las situaciones sociopolíticas conflictivas que en mucho se habían generado por el irrespeto a los resultados electorales, aunque no fue la única causa, sí que es cierto que es una de las causas primordiales. Eso generó una institución muy particular que no tiene parangón en el mundo, que tiene especiales atribuciones no solo jurisdiccionales, como ya las mencionaban mis compañeras y compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, sino también de formación en democracia. Justamente estamos en uno de esos espacios, pero también concentramos las funciones de registración civil que anteceden justamente a la creación misma del tribunal. Nuestro registro civil es de 1888 como parte de esa institucionalidad del grupo de los liberales creada hacia finales del siglo XIX y la administración del proceso. Acabamos de terminar con la elección y declaratoria de ustedes como representantes populares, el proceso comicial de febrero anterior, y entonces esas cuatro esferas nos permiten a nosotros desempeñar también relaciones con diversas estructuras de poder, y los municipios son parte de esas estructuras. Eso además nos lleva a clarificar y a decirlo desde ya, y va a ser una nota que voy a ir repitiendo a lo largo de toda la exposición, es que la autoridad electoral o el Tribunal Supremo de Elecciones no es el superior de los gobiernos locales. Esto porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que los consejos municipales toman acuerdos para que el tribunal valide tal o cual acción, lo cual el tribunal ha rechazado porque eso supondría una inadecuada invasión de competencias a una instancia que, debo insistir, es autónoma constitucionalmente, y mal haría el Tribunal Supremo de Elecciones si obvia ese régimen independiente que tienen en su favor los gobiernos locales. Y al no ser justamente los jerarcas de las municipalidades, las magistradas y magistrados electorales solo tienen como competencia sancionatoria la cancelación de credenciales de estos funcionarios municipales de elección popular. Y digo esto porque también hemos recibido de manera insistente peticiones, por ejemplo, de una persona regidora que pide al tribunal iniciar un proceso contra la persona que ocupa la alcaldía porque no ejecutó una sentencia judicial, porque no nombra a una persona que debe nombrar, o porque más bien nombra a alguien que no debe nombrar porque hay un régimen de incompatibilidades. Sin embargo, todos esos asuntos son rechazados en la puerta por el tribunal, haciéndole ver a la municipalidad que nuestra única competencia en materia sancionatoria es la remoción del cargo del representante popular. Cualquier otro tipo de acción correctiva le corresponde disponerla por propia autoridad a la municipalidad, como lo vamos a ir viendo de seguido. ¿Cuáles son los tipos de sanciones entonces a los que están afectos los representantes populares de los 84 municipalidades? Bueno, las mismas que cualquier otro funcionario o funcionaria pública. La amonestación, ya sea verbal o escrita, dependiendo de la gravedad de la falta, la suspensión sin derecho a salario o dieta según corresponda. Recordemos que la alcaldía y la vicealcaldía primera sirven el cargo con retribución salarial, mientras que los otros representantes sirven el cargo con dietas, no así los concejales, porque los concejales sirven el cargo de manera ad honorem. La cancelación de credenciales, que ya hemos estado hablando, ¿verdad? Que es la remoción del cargo de representación que fue otorgado a través del voto. La beligerancia política no como una sanción, sino como un instituto, un proceso de la justicia electoral en la que pueden incurrir los representantes populares, aunque estén afectos a un régimen genérico de prohibición. Y aquí me quiero detener un momento. Todos sabemos que en Costa Rica
las autoridades tienen limitaciones para la participación político-electoral. Estas restricciones son de dos tipos, una que conocemos genérica, a la cual estamos obligados todas las personas funcionarias públicas, incluidos las alcaldías, las vicealcaldías, las regidurías, las sindicaturas, las concejalías, intendencias, concejalías municipales de distrito, en virtud de la cual no podemos utilizar nuestros cargos para beneficiar o perjudicar a ninguna agrupación política. Tampoco podemos utilizar los recursos que nos han sido confiados para cumplir con ciertos fines públicos en aras de justamente favorecer a un partido o candidatura. Hay otro grupo de funcionarios más específicos, dentro de los que se encuentran las altas autoridades de gobierno, como el presidente de la República, los ministros de Estado, miembros de juntas directivas, los funcionarios electorales como un todo, miembros de las policías, tanto de fuerza pública como de las policías municipales, que no pueden hacer ningún tipo de ostentación político partidista. Solo tienen permitido votar el día de las elecciones convocadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, estas personas no pueden integrar papeletas, no pueden participar de la vida activa de los partidos políticos, asistiendo a asambleas o teniendo un cargo al interno de la estructura partidaria. Tampoco podrían exhibir signos externos en sus vehículos o ropas o uso de banderas que evidencien cuál es su afinidad política, porque se ha considerado que este grupo de funcionarios debe mantener la más alta imparcialidad porque de alguna manera tienen bajo su control alguna etapa del proceso electoral. Las personas regidoras, las alcaldías, las concejalías, las sindicaturas pueden hacer ostentación partidaria. De hecho, en el caso de las regidurías, el cargo por sí mismo es un cargo partidario. Vean ustedes que en la municipalidad se estructuran en el consejo municipal bancadas y fracciones, e incluso aquellas que tienen mayores recursos y son más grandes, tienen asesores especiales de fracción o de bancada y tienen a su haber otra serie de apoyos administrativos que son importantes. Cuando defienden posturas en las curules municipales, lo hacen mencionando a sus partidos y a su ideología y línea de gobierno. Sin embargo, lo que la jurisprudencia del tribunal ha aclarado es que estas personas no pueden valerse de sus cargos para fomentar una situación general u objetiva de beligerancia. Y el caso es el siguiente. Había una presidenta de un consejo municipal que le pidió a la secretaria del consejo distribuir entre la lista de correos de la municipalidad un mensaje en favor de la reelección de un alcalde. En este caso, el Tribunal Supremo de Elecciones condenó y destituyó a la regidora, no porque no pudiera hacer manifestaciones político-partidistas, claro que sí, sino porque esta persona generó que se diera durante la jornada laboral en funcionarios administrativos. Insisto, le pidió a la secretaria que distribuyera entre todos los funcionarios municipales, incluso aquellos que se desempeñaban como encargados de patentes, como encargados del área de aseo y recolección de desechos, de todas las dependencias municipales, un panfleto relacionado con el proceso electoral. Y esto obviamente provoca, por regla de experiencia, que la gente comente y genera discusiones durante la jornada laboral de aspectos de carácter político electoral. Esto entonces es sancionado con la destitución inmediata del cargo y la inhabilitación para el ejercicio público dentro de las acciones. No, no te estás escuchando bien, Andrei. Algo pasó No, con el micrófono. en serio. Ahora me oigo. Sí, Y ahora sí. Ok, sí, perfecto. ok. Bueno, entonces decía que el tema, otra vez, ¿verdad? Me fui. Otra vez me fui. No, ya. ¿Se escucha bien, Andrei? Sí, ok. Sí. Bueno, entonces, en este caso les decía yo que justamente cuando nosotros hablamos de beligerancia política, hablamos de sanciones que tienen que ver con la destitución del cargo y con la inhabilitación para ejercer puestos públicos de 2 a 4 años, dependiendo de la gravedad de la falta. En el caso de esta persona regidora que les comentaba, el tribunal la inhabilitó por 2 años, que no podía ejercer ningún cargo dentro de la estructura del Estado,
y evidentemente no podía postularse a un nuevo cargo de elección popular dentro de esos 2 años. Y como cualquier otra persona funcionaria pública, se puede imponer la pena privativa de libertad o cualquier otro castigo penal, tanto por delitos comunes como por delitos funcionales, o sea, aquellos delitos que se cometen por el ejercicio del puesto que desempeño en representación de mi comunidad. Cuando la sanción es una amonestación o una suspensión sin pago, ya sea sin pago de dietas o sin pago de salario, las tramita y las ejecuta en tesis de principio una instancia distinta del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, pensemos en aquel regidor que agarra la computadora que le dio la municipalidad para desempeñar sus cargos, si es que le dio una computadora, y en un arrebato de ira porque se estaba discutiendo algo muy acalorado en la sesión del consejo, la agarró y la reventó contra el suelo. Y ahí generó un daño patrimonial a la administración que debe ser reparado y que además ese accionar desmedido también puede acarrear responsabilidad disciplinaria. Entonces, ahí le corresponde al Consejo Municipal iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, imputar cargos, hacer la audiencia oral y privada, recibir la prueba, recibir las conclusiones, elaborar un informe final del procedimiento y solo si la recomendación es la cancelación de credenciales, pasa al Tribunal Supremo de Elecciones. Pero si la recomendación es suspender a ese regidor por un mes sin goce a dietas, por el exabrupto y por haber destruido un bien de la municipalidad, entonces la propia municipalidad ejecuta esa sanción sin que siquiera deba informarlo al Tribunal Supremo de Elecciones. De igual manera, si por ejemplo la persona de la alcaldía comete algún exabrupto y se considera una falta, por ejemplo, que ya lo vamos a ver, pero que dijo palabras ofensivas a alguno de los miembros del consejo, etcétera, igual se hace el proceso disciplinario en la municipalidad y se sigue la lógica típica de la Ley General de la Administración Pública, que como les digo ahora y reseño de seguido, supone la apertura del procedimiento, la imputación de cargos, la posibilidad de ofrecer prueba, la audiencia oral y privada, las conclusiones, el informe final y la decisión, ¿verdad? También hay recursos, claro, hay recurso de revocatoria y recurso de apelación contra el acto que imputa cargos o contra la propia sanción de suspensión de una semana sin derecho a salario, por ejemplo. Pero esas impugnaciones se deben hacer ante la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, cuestionar el acto administrativo sancionatorio ante la jurisdicción contencioso administrativa, tanto como jerarca administrativo impropio, tanto como jurisdicción propiamente dicha, ¿verdad? Entonces no vendría al Tribunal Supremo de Elecciones, no podría ponerse un recurso de apelación por parte de una persona regidora a la cual le han suspendido por un mes sin goce de dietas ante el tribunal, no, tendría que hacerlo a través de los recursos ordinarios. Hay una excepción y es cuando la Contraloría General de la República lleva a cabo procedimientos por violaciones a normas que regulan la hacienda pública. En ese caso, la Contraloría es la que hace todo este procedimiento, o sea, la que imputa cargos, la que hace la audiencia, recibe la prueba, hace el informe y además tiene un órgano decisor que es la división jurídica que justamente puede decir, suspéndase a el señor alcalde del cantón X por 15 días naturales sin derecho a salario. Esa decisión se puede apelar ante el despacho de la Contralora General de la República y luego ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero si queda en firme en vía administrativa, no hay medidas cautelares del contencioso, la Contraloría le informa al TSE para que como administración y no como juez electoral ejecute. Entonces, ¿qué hará el Tribunal Supremo de Elecciones? Hará primero una prevención a la persona funcionaria municipal sancionada para que se refiera a la pretensión de ejecución de la Contraloría. Como ya todo el procedimiento se llevó a cabo en Contraloría
y el régimen de impugnación es el ordinario, cuando el tribunal de esta audiencia nos hemos encontrado que una persona regidora nos dice, mire, no se me debería a mí aplicar esa sanción porque se equivocó la Contraloría, hay una violación al debido proceso, la magnitud de la falta es muy baja en relación con la sanción tan grave que me están imponiendo. El tribunal les va a rechazar todos esos argumentos y le va a decir que el tribunal no tiene la competencia para variar lo resuelto por la Contraloría, que lo único que se le da a usted audiencia en esta fase es para que nos diga, por ejemplo, existen medidas cautelares del contencioso que impiden, tribunal, que usted ejecute la sanción. O, mire, tribunal, yo ya voluntariamente ejecuté esa sanción el mes pasado. No puede ejecutarla porque si no la estaría aplicando 2 veces. O, tribunal, hubo una resolución de la Contraloría que dejó sin efecto esa sanción, no la puede ejecutar. Salvo esas apreciaciones sobre la ejecución, no se vuelve a discutir en sede electoral la responsabilidad administrativa decretada por Contraloría, porque la sanción es distinta a la cancelación de credenciales. Solo cuando la Contraloría dispone que debe ejecutarse la sanción de cancelación, el tribunal se hace un reexamen completo del expediente para ver si efectivamente corresponde remover al representante popular. En resumen o como conclusión de esta filmina, lo que debemos llevarnos es que todas aquellas faltas que son sancionadas distinto a la cancelación de la credencial, en tesis de principio, corresponde a la propia municipalidad y, de nuevo, en tesis de principio, al propio Consejo Municipal, más puntualmente, llevar a cabo el procedimiento e incluso excepción dicha con el caso de la El Contraloría. sonido otra vez, Andrei. Es raro. Vamos a ver. Ahí ya te vi bien. Sí, Ahora sí. perfecto. Es algo en el Zoom que me está pasando de un micrófono a otro Ajá. Sí, que ya yo te no vis sé. perfecto. Ok, gracias. Entonces, decía que el resumen de esta filmina es justamente que la tramitación de todas aquellas faltas que no desembocan en la cancelación de credenciales le corresponden a la propia municipalidad, con la única excepción de faltas contra la hacienda pública que tramita Contraloría General de la República. No hay intervención del TSE en este tipo de asuntos. Ahora bien, cuando sí corresponda la cancelación de credenciales, el tribunal sí tiene una intervención protagónica. Es importante decir que solo se van a quitar las credenciales de las personas funcionarias municipales de elección popular por las causales que expresamente estén en la ley. Por eso, no se tramitan solicitudes de cancelación de credenciales contra alcaldías que no van a las sesiones del consejo. Porque si bien es cierto, el código municipal establece que es un deber de la alcaldía ir a esas sesiones, no estableció que la inobservancia de ese deber se sanciona con la cancelación. Tampoco se cancelan credenciales porque a una vicealcaldía no llegó a trabajar porque le pusieron 6 meses de prisión preventiva. Eso no es causal de cancelación, le cubre el principio de inocencia. Las sindicaturas deben ir a las sesiones del Consejo Municipal. Pero si no van, lo único que pasa es que no se les paga la dieta correspondiente y los viáticos. Pero no es causal de cancelación. Nos hemos topado certificaciones de las municipalidades en las que nos dicen, mire, el síndico del distrito tal tiene 6 meses de no venir. Bueno, eso no es causal de cancelación, con la única excepción de que esta persona ni siquiera se haya juramentado, porque ahí el tribunal tramita un procedimiento distinto que es por renuncia presunta, ya que ni siquiera quiso asumir el cargo. Pero si un concejal o un síndico se juramentó y solo fue a la sesión de juramentación, ya con solo eso no se le puede cancelar la credencial, aunque no asista a las sesiones del Consejo Municipal
o del Consejo de Distrito, según corresponda, por los siguientes 4 años. No aplica la causal de cancelación por ausencias que sí aplica a las regidurías, que aquellas regidurías que injustificadamente se ausenten de las sesiones del Consejo pueden perder su puesto. Vean que he dicho injustificadas. Corresponde a la propia municipalidad en ejercicio de su autorregulación y de su autonomía constitucional definir cuándo una persona regidora se ausenta con o sin justificación. Hemos tenido también gestiones que nos dicen, mire, el regidor tal dice que no va a venir este mes a las sesiones del consejo porque va de viaje con su familia para Disney. ¿Es justificado o no es justificado? Eso es algo que el tribunal no se pronuncia. Corresponde al propio órgano, en este caso al propio consejo, determinar si eso es justificación válida o no para no presentarse al consejo municipal. Tampoco la causal de incumplimiento de deberes. El incumplimiento de deberes es un delito que pueden cometer los funcionarios públicos, pero para que suponga la causal de cancelación de credenciales tiene que haber pasado todo el proceso penal. No se tramitan cancelaciones de credenciales porque nos diga una persona, munícipe, por ejemplo, mire, es que lo que pasa es que al alcalde le tocaba adjudicar los camiones recolectores de basura y no lo hizo. Y por tanto se está acumulando la basura en el cantón. A él está obviando sus deberes. Cancelen la credencial. No. Si usted considera que esa actuación o esa omisión más bien comporta una falta por parte de la alcaldía al no haber adjudicado la recolección o el servicio de recolección, denúncielo ante el Ministerio Público. Cuando se haga el proceso penal y si hay condenatoria, el tribunal entra a valorar la situación. Lo que sí tramita el tribunal directamente son renuncias. De las 6.212 autoridades electas, por lo menos ya 50 han renunciado a sus cargos de elección popular, desde vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías. También por deceso, corresponde y es obligación del Consejo Municipal informarle al Tribunal Supremo de Elecciones la muerte de alguno de los representantes populares para que se proceda a su sustitución. Las ausencias en el caso de las regidurías por más de 2 meses injustificados o la alcaldía por más de 8 días a sus funciones en la municipalidad. No a las sesiones del consejo, insisto, a las funciones que tiene la municipalidad. También esta causal rige para las vicealcaldías primeras, que son personas funcionarias a tiempo completo de la municipalidad que desempeñarán las funciones que la alcaldía le delegue. El cambio de domicilio, porque la persona representante popular debe mantener su domicilio en el cantón o distrito en el que sirva el cargo, dependiendo de si es autoridad cantonal o distrital. Si yo soy concejal, debo vivir en el distrito por el que fui electo durante todo el cuatrenio. Si soy regidor, debo vivir en el cantón, independientemente en qué parte del cantón, pero sí dentro de los límites del cantón durante todo el cuatrenio. E igual regla aplica para la alcaldía. Mire, que el regidor tal vivía en otro cantón desde hace muchísimos años y ahora vienen a solicitar la cancelación de su credencial. No. El cambio de domicilio que habilita la cancelación de la credencial solo es aquel que se da luego de la elección. Si se sabía que esa persona cuando era candidata no vivía en el cantón, debió haberse impugnado la inscripción de su candidatura vía el recurso de apelación cuando el registro electoral lo tuvo por candidato o candidata, o luego de la votación, pero antes de la declaratoria de elección a través de la demanda de nulidad. Si una persona que no vivía en el cantón y se sabía que no vivía en el cantón fue declarada electa, ya no puede pedirse la cancelación de la credencial porque ya esa oportunidad precluyó. Solo si es un cambio sobreviniente, o sea, después de su declaratoria de elección, esta persona cambió de domicilio,
Ha pasado que, claro, que una persona regidora se va a vivir fuera del país por trabajo o estudios y entonces no renuncia, pero se fue del cantón. Ahí entonces sí cabe la cancelación de credenciales. Y la incompatibilidad también. Hay asuntos, perdón, puestos en los cuales yo no puedo ejercer el puesto de manera simultánea. Un funcionario administrativo de la municipalidad no puede a su vez ser representante de esa misma municipalidad. O sea, si yo soy oficinista o inspector municipal, no puedo desempeñarme como regidor o síndico, por ejemplo. Si tengo el cargo administrativo, lo que yo debo hacer es pedir un permiso sin goce de salario durante todo el mandato de mi puesto administrativo o renunciar al cargo de elección popular, pero simultáneamente no. La excepción se da cuando yo ejerzo ese cargo de representación en otra municipalidad. Por ejemplo, ¿verdad? Soy inspector municipal en Moravia, pero soy regidor en Guayhuechea porque yo vivo en Guayhuechea. Ahí no hay ningún problema porque la incompatibilidad se da dentro de la misma municipalidad. La única excepción son los vicealcaldes segundos y los concejales, porque en el caso de los concejales sirven el cargo de manera ad honorem, entonces no se da la incompatibilidad. También es importante decir que en los 7 lugares donde hay consejo municipal de distrito, a los concejales municipales de distrito sí les aplica la incompatibilidad. Yo no podría, por ejemplo, ser concejal municipal de distrito en Cóbano y a su vez ser oficinista en la municipalidad de Punta Arenas, porque ahí sí. Porque los concejales municipales de distrito funcionan distinto a los concejales de los otros 480 y tantos consejos municipales, de los consejos de distrito, perdón, que hay en las 84 municipalidades del país. Y bueno, finalmente, hay procedimientos que desembocan en la cancelación de credenciales, pero que el tribunal no hace el procedimiento. El tribunal solo emite la sentencia final. ¿Cuáles son esos? Faltas contra la hacienda pública. Ya expliqué el caso de la Contraloría. Acoso sexual o laboral por disposición expresa de la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. El procedimiento por acoso sexual contra una persona funcionaria municipal de elección popular, incluida la alcaldía, lo instruye el Consejo Municipal. Entonces, el Consejo Municipal conformará un órgano director del procedimiento que estará integrado por una cantidad menor de regidores que harán todo el procedimiento que ya sabemos. Imputarán cargos, recibirán la prueba, harán la audiencia oral y privada, emitirán conclusiones y emitirán un informe final que será puesto en conocimiento del Pleno del Consejo. Si el Pleno del Consejo acuerda que la conducta fue tan grave que debe destituirse a la persona que se investigaba, regidora o alcaldía, entonces traslada el expediente al Tribunal Supremo de Elecciones porque vean que está de por medio de la cancelación. Pero si la falta por acoso sexual o por acoso laboral se considera que lo que corresponde es una suspensión sin derecho a salario o dietas, pasa lo que vimos en la filmina anterior. ¿Qué pasa? Bueno, que el propio Consejo Municipal sanciona y ejecuta la sanción. Igual ocurre con las faltas al deber de probidad. Mire que el regidor tal no podía votar ese asunto porque en ese asunto era el hermano el que estaba interesado y hay un conflicto de interés. Tribunal haga algo. El tribunal le va a decir, ordene la apertura del debido proceso al Consejo Municipal y solo si ese consejo considera al final de ese procedimiento que la falta merita la remoción del cargo, pasa al expediente al tribunal. Si no, queda en la municipalidad. En cuanto a las penas privativas de libertad o delitos, ¿verdad?, que lleven a cabo funcionarios de elección popular, tanto delitos comunes, ¿verdad? Piensen ustedes, por ejemplo, una persona síndica que entró a un supermercado del cantón y se llevó, no sé, 1 litro de jugos o un six-pack
o una cosa así. Bueno, el delito de hurto lo tramitará el Ministerio Público, pero también si recibió algún tipo de dádiva, por ejemplo, para llevar a cabo funciones que le son propias, o es un delito, ¿verdad? Como funcionario, lo tramita el Ministerio Público. La denuncia ni siquiera se pone al tribunal o el tribunal ni siquiera tiene que servir de puente para enviar esa denuncia al Ministerio Público. El gobierno local directamente denuncia al Ministerio Público o cualquier persona ciudadana porque son delitos de acción pública, o sea, pueden ser denunciados por cualquier persona y el Ministerio Público, incluso de oficio, puede investigarlos. Si la condena es acompañada de una pena accesoria que inhabilite para ejercer los derechos políticos, el expediente se comunica a la sentencia del juez penal al tribunal para que el tribunal determine qué pasa. ¿Por qué? Bueno, porque además de la pena privativa de libertad, hay penas accesorias, entre ellas la inhabilitación. Pero ojo, de acuerdo con lo que establece el Código Penal, la sentencia debe decir que al funcionario se le inhabilita para ejercer derechos políticos. El ejercicio de cargos públicos es otra categoría distinta. ¿Por qué? Porque aunque el resultado sea el mismo, es algo técnico y muy sutil. Ya nos pasó en el cuatrenio anterior con un alcalde de la zona norte del país, que fue condenado a 6 meses de prisión, lo cual podía ejecutar en libertad, o sea, con ejecución condicional de la pena, no tenía que ir a prisión, pero hay una causal en el Código Municipal que dice que cualquier persona, funcionaria pública de elección popular, condenada por delitos que inhabilita para ejercer puestos públicos, debe ser cancelada su credencial, independientemente de que haya sido condenada por un día o por los 4 años, ¿verdad? En este caso ya el tribunal sentó la jurisprudencia de que así sea un día o todo el periodo, ese tipo de sentencias habilitan la remoción inmediata del funcionario de su cargo. Una cosa es los derechos políticos, elegir ser electo y desempeñar cargos públicos, y otra cosa es el ejercicio de puestos o funciones públicas. Vean ustedes qué sutil la diferencia, pero la hay. Porque en una hay una suspensión de derechos políticos, en la otra lo que hay es una causal expresa en el Código Municipal. Hasta acá, digamos, el régimen general sancionatorio, ¿verdad? Que como recapitulación tenemos, la municipalidad siempre va a ser competente. Los únicos casos de excepción son las cancelaciones de credenciales que siempre pasan al Tribunal Supremo de Elecciones. Aquellas donde no hay pugna o contención, como le llamamos, como podría serlo la muerte, la renuncia, las ausencias cuando el funcionario no se opone, ¿verdad? A veces el regidor dice, sí, dejé de ir al consejo, pero ya no me interesa ni siquiera volver. Ok, se las cancelamos acá en el tribunal directamente. Si son otras causales donde se genera pugna, como faltas contra las normas de hacienda pública, faltas al deber de probidad, acoso sexual, acoso laboral, etcétera. Todo el procedimiento se lleva a cabo en la municipalidad y solo si se concluye que debe quitarse a la persona, viene al Tribunal Supremo de Elecciones, si no, resuelve directamente la municipalidad. Reglas de sustitución. Este es otro de los temas, ¿verdad?, que hemos conversado, que se dan siempre y que generan algún tipo de dudas. Hay que decirlo aunque sea un poco obvio. Hay dos tipos de sustituciones. Unas sustituciones que son temporales, o sea, por alguna razón transitoria o pasajera, el funcionario titular no está. ¿Cuáles son algunas causas típicas de que el funcionario temporalmente no esté? Vacaciones, ¿verdad? Incapacidades, salidas del país, medidas cautelares, licencias, ¿verdad? Se puede pedir una licencia sin goce de salario por un mes para terminar de atender, por ejemplo, una tesis o para atender un asunto familiar de enfermedad, que ahora está las licencias de la Caja Costarricense de Seguro Social también. La licencia por maternidad, una alcaldesa o una regidora puede, evidentemente, estar embarazada y al momento de dar a luz a su hijo o hija, se acoge a la licencia que está establecida
en la legislación. Un regidor, a partir de la Ley Marco de Empleo Público, ahora las personas tienen, en el caso de los hombres, padres, tienen derecho a un mes calendario, ¿verdad? De licencia. Entonces, el alcalde tuvo un hijo y se va a ir un mes de licencia, ¿verdad? Entonces, una sustitución temporal. ¿Por qué temporal? Porque la persona va a volver al cargo en algún momento. Y las sustituciones definitivas se dan cuando la plaza queda vacante, que se puede dar por renuncia, por muerte o por la cancelación de credenciales ante alguna falta, como lo veíamos en el capítulo anterior de esta exposición. Las sustituciones temporales operan de la manera que ustedes tienen en pantalla. Cuando la persona que ejerce la alcaldía no está porque anda de vacaciones, se incapacitó o está en una licencia, asume de pleno derecho, dice el Código Municipal. O sea, no hay que informarlo, no hay que pedirle permiso a nadie. Lo que quiere decir de pleno derecho es en automático. Quien está en la vicealcaldía primera asume como alcalde o alcaldesa interina. ¿Qué ha pasado? Que el alcalde se va de vacaciones, pero no le informa a la vicealcaldía primera. Entonces, quien está tomando de facto las decisiones en la municipalidad es el asesor del alcalde. Eso genera una afectación al desempeño del cargo de la vicealcaldía primera que podría reclamarse vía amparo electoral. Pero si la vicealcaldía se da cuenta que el alcalde está de vacaciones, aunque no le haya dicho, empieza a firmar los oficios, asume el cargo, toma las decisiones que tengan que tomarse. En cuanto a la vicealcaldía primera, como es un funcionario o funcionaria de elección popular de tiempo completo, ¿verdad? Que devenga salario el equivalente al 80% de la persona que se desempeña en la alcaldía, si se va de vacaciones, que tiene derecho a irse de vacaciones, claro que sí, no le sustituye nadie. Es una falta contra las normas de control y fiscalización de la hacienda pública que se llame al vicealcalde segundo o a la vicealcaldesa segunda a que ejerza como vicealcalde primero ahí mientras vuelve la persona titular de sus vacaciones, de su licencia o de su incapacidad. ¿Qué debe pasar? Ok, la persona de la alcaldía aboca, o sea, trae para sí, realiza las funciones que había delegado en la vicealcaldía primera hasta que ésta no se reincorpore. Y la vicealcaldía segunda, como supone un suplente que ni siquiera tiene funciones asignadas de manera permanente, pues evidentemente tampoco tiene sustitución, ¿verdad? En cuanto a las sindicaturas e intendencias, pasa un poco similar. La sindicatura titular y la intendencia son sustituidas de pleno derecho por la sindicatura suplente y la viceintendencia. Si faltan los síndicos suplentes temporalmente, nadie los sustituye al igual que los viceintendentes. ¿Qué pasa si en la sesión del Consejo de Distrito no está ni el síndico titular ni el síndico suplente? Bueno, se ha entendido por costumbre que asume el concejal de mayor edad, porque esa es la regla que aplica en el caso de los consejos municipales, ¿sí? Y acá, las sustituciones temporales de las concejalías propietarias y las regidurías funciona de la manera que ustedes tienen en pantalla. Por ejemplo, en la X mostramos al azar una persona que no fue. Vean, la bancada del Partido Nueva Generación en Escazú tenía en el periodo anterior 3 regidurías propietarias. No llegó a la sesión del lunes la segunda regidora propietaria. Entonces la sustituye o el presidente o presidenta está en obligación de llamar a sustituir a la primera regiduría suplente. En este caso sería la que tiene el círculo verde. No funciona en duplas o parejas. ¿Ok? No es correcto decir que entonces, como Andrea no estaba en la sesión, quien asume es Franklin, que es el segundo suplente. No. Siempre va a asumir el primer regidor o regidora suplente, el primer o primera concejal suplente. Solo si esa persona no estuviera, se pasa al segundo y al tercero y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si José Pablo Cartín Hernández, que representaba al partido Junta Progresista Escasuseña, como titular no llega a la sesión,
El presidente primero llama a Brenda. Si Brenda tampoco llegó, llamará a Denis. Si Denis llegó, entonces Denis asume como regidor titular en ejercicio por no estar el propietario. ¿Ven? Pero no funciona en duplas. Han habido consejos municipales donde entienden que el primer suplente solo suple al primer titular, el segundo solo al segundo y así. Eso es incorrecto. En las sustituciones definitivas, o sea, cuando ya la vacante queda totalmente, pasó, por ejemplo, en el periodo del año 2022, ¿verdad? El periodo anterior, cuando varias personas, alcaldes y alcaldesas, asumieron como diputados a la Asamblea Legislativa. Ahí queda la plaza vacante definitivamente porque ya el titular se va a ocupar otro cargo. En este caso, se pasa a la vicealcaldía primera como alcaldía y a la vicealcaldía segunda como vicealcaldía primera. La vicealcaldía segunda queda vacante por imposibilidad de sustitución. Igual, si quien renuncia es la vicealcaldía primera, se llama a ejercer el cargo por lo que reste del periodo a quien esté en la vicealcaldía segunda, ¿verdad? Y la alcaldía se mantiene y de nuevo la vicealcaldía segunda queda. Pasó el caso de una municipalidad que quedó solo con la alcaldía porque las dos vicealcaldías ya no estaban. Entonces, ahí, si la persona de la alcaldía se va, el código electoral, el código municipal junto con el código electoral lo que señalan es que el tribunal deberá convocar a nuevas elecciones. Mientras no lo haga, asume la alcaldía el regidor o regidora presidente del consejo municipal, porque aplica la misma regla que aplica en la Asamblea Legislativa. Recordarán ustedes el periodo constitucional 2006-2010, donde la presidencia se quedó sin vicepresidencia de la República. Entonces, cuando el presidente de aquel entonces salía del país o estaba incapacitado, quedaba como presidente de la República el presidente de la Asamblea Legislativa. Así pasa u opera la regla. El Tribunal Supremo de Elecciones en su jurisprudencia también ha dicho que si ya estamos muy cerca de la elección municipal venidera, entonces no se convoca a nuevas elecciones. Se queda interinamente en el cargo de alcalde o alcaldesa la presidencia municipal hasta que se haga una renovación total del gobierno local, pero eso va a depender mucho de cuál sea el momento en el calendario en el que se produzca una vacante definitiva sin que haya vicealcaldías. Ejemplo, pensemos que hoy renuncian todos. Renuncia el alcalde, la vicealcaldesa primera y la vicealcaldesa segunda. Pues bien, estamos empezando periodo. Habrá que convocar a elecciones en el cantón para elegir a las personas, no por un cuatrenio total, sino por lo que reste de aquí al 30 de abril del 2028. ¿Ok? Igual podría suscitarse si hay un plebiscito revocatorio de mandato. Sabrán ustedes que el Código Municipal habilita a que por una moción presentada por regidores y regidoras, votada con mayoría calificada en el Consejo, se pueda someter a consulta de los municipios la continuidad o no, ya sea del alcalde nada más o de la fórmula completa. Si gana la remoción de la alcaldía y queda vacía el ramo ejecutivo, el área ejecutiva, porque se fue toda la fórmula, entonces habría que convocar elecciones salvo que estemos muy cerca de los comicios. ¿Cada cuánto se puede hacer el revocatorio de mandato? Cuando la municipalidad consiga la presupuestación necesaria, porque esa consulta la paga la municipalidad, y cuando se logren las mayorías en el consejo para ello. Ahora, vean ustedes que tampoco hay límites, ¿sí? Si, por ejemplo, a finales de este año se hace un plebiscito revocatorio de mandato en algún cantón y el alcalde logró mantenerse o la alcaldesa logró mantenerse en el cargo porque no votaron por la remoción una cantidad suficiente de municipios, al mes siguiente, si la municipalidad tiene presupuesto, el consejo podría estar convocando a otro. Y se volvió a mantener, bueno, en 6 meses podría estar convocando a otro. La ley no establece ningún tipo de límites en este sentido. En las intendencias y sindicaturas funciona exactamente igual. Los puestos suplentes serán designados por el Tribunal Supremo de Elecciones como titulares ante la ausencia definitiva de la sindicatura propietaria y de la intendencia según corresponda.
Los cargos que quedan vacantes por ese ascenso, que son la sindicatura suplente o la viceintendencia, según corresponda, no son suplidos por nadie. Quedan vacantes si así lo establece el tribunal en la sentencia respectiva. Ahora sí, en el caso de las regidurías y concejalías, las sustituciones definitivas tienen reglas especiales. Entonces, en la situación, nosotros vemos qué fue lo que pasó. Y en la columna de designación, aquí en el Tribunal Supremo de Elecciones va a llamar. Entonces, si se va un regidor propietario, renuncia, ¿a quién va a llamar el Tribunal Supremo de Elecciones? A quien siga en la lista de candidaturas a las regidurías propietarias que no fue electo. Sí. Mientras tanto, hay sesiones en el Consejo, pues la regiduría suplente asumirá lo que corresponda, pero el tribunal, una vez que emita la sentencia, dirá, ok, el candidato no electo propietario es el que va a ser llamado al ejercicio del cargo. Ejemplo, el partido X eligió en un consejo de 5 regidores 2 plazas. Entonces quedaron electas la regidora que iba en el primer lugar y el regidor que iba en el segundo lugar. Renunció el regidor que iba en el segundo lugar, que quedó electo porque se va a ir a vivir a Estados Unidos. Entonces el tribunal va a llamar a ocupar esa vacante definitiva a la regidora 3 que no fue electa porque ese partido solo logró inicialmente 2 puestos. Entonces la que seguía en el orden era la regidora 3. A esa se va a nombrar titular. Ahora, si renuncia un suplente, ¿verdad? Se va a llamar al suplente no electo. La regla es la misma. Pero ¿qué pasa si ya no hay candidatos y renuncia en la lista de candidatos de propietarios, ya no hay personas no electas? Y un regidor electo renuncia. Bueno, ahí sí se llama al suplente que esté en funciones, en primer lugar, se le pasa a titular automáticamente. Y el puesto que deja ese suplente será llenado con el suplente no electo de la misma lista de su partido. Esto opera así, aunque la persona que renuncie o que se vaya definitivamente haya renunciado previamente a su partido. Ejemplo, yo soy regidor del partido X, pero dentro de 6 meses me declaré regidor independiente. Perfecto. Ejerzo el cargo como regidor independiente. En un año renuncié porque me salió una beca para irme a Europa a estudiar. ¿Ok? Vamos a llamar al ejercicio de esa regiduría propietaria a la persona que siga en la lista del partido que inicialmente se le otorgó la plaza, aunque esta persona que se va sea independiente, ¿verdad? Y esto opera igual en lo propietario y en lo suplente. Si en los suplentes se agota la lista, ya no hay más suplentes no electos, pero se fue un suplente, se llama al propietario que no resultó electo, que va a pasar a ser suplente. Eso sí, si se produce una vacante como propietario, tiene prioridad a ser nombrado como propietario. ¿Por qué? Porque aunque sea suplente, lo cierto es que fue postulado y la ciudadanía votó por esa persona en una nómina de propietarios. Entonces tendría preferencia sobre el suplente en funciones. ¿Por qué? Porque este era propietario no electo. Si ya no hay candidaturas disponibles del todo, ni propietarias ni suplentes, si se va un suplente, queda vacante, porque no se puede generar una distorsión de nombrar a una persona de otro partido para que supla un titular de una agrupación política distinta. Si ya no hay candidatos propietarios ni suplentes, ni tampoco suplentes electos, y se va el propietario, lo cual nos ha pasado, el tribunal tiene la plaza como vacante y vuelve a aplicar la fórmula electoral, llamando a la persona de otro partido porque ya no hay del partido que ganó la plaza. Y así se llena y se busca completar a como dé lugar todo el quórum del órgano. Ahora bien, en esta tercera sección, y para ir cayendo en el tema de sinergias, ya que hemos estado conversando ya por aproximadamente una hora para ir avanzando y abrir el espacio de discusión taller que señalaba Jennifer al inicio, vamos a ver cuáles temas de la municipalidad no tienen carácter electoral y por tanto no deben preguntarlos, no deben remitirlos al tribunal
o si lo hacen, el tribunal lo va a rechazar en la puerta. ¿Cuáles son esas temáticas? La primera filmina lo que nos va a decir es por qué esas temáticas no son electorales. Lo primero que hay que decir es que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene la regencia de los actos relativos al sufragio, pero esos actos relativos al sufragio no incorporan todas las votaciones. Lo voy a adelantar. El Tribunal Supremo de Elecciones rechazó recientemente varios recursos de amparo electoral que se presentaron en la elección de las presidencias y vicepresidencias de los consejos. Porque el Tribunal Supremo de Elecciones no es, y vuelvo a insistir acá y dije que lo iba a repetir, el superior de los gobiernos locales. Y la elección del directorio municipal no es un acto vinculado a lo electoral, aunque haya una votación. No toda votación es electoral, ¿verdad? Además, hay dinámicas que son propias del órgano, que se llama técnicamente el interna corporis, el cuerpo interno, que tiene que resolverlo en su ejercicio de autonomía el gobierno local. El caso típico es lo que ya les comenté, de si un permiso a un regidor o regidora se puede otorgar o no. Si la justificación que da el regidor o regidora es justificada o no. Para todos esos temas que no son electorales, ustedes pueden acudir más bien en consulta a la Procuraduría General de la República o al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. El tribunal no va a atender esas consultas. Por ejemplo, ¿qué se ha presentado ante el tribunal? El primer caso ya lo expliqué. ¿Con cuántos votos se elige la presidencia del consejo? Pueden participar los regidores suplentes si el propietario no está. El voto debe ser público, debe ser privado. Se tiene que hacer sí o sí por separado o puede ser una fórmula. Todos esos temas sobre la elección del directorio, el tribunal los ha rechazado de plano y ha dicho, esa es materia de la interna corporis, del cuerpo interno, que debe resolver el propio gobierno local. Y si el propio gobierno local tiene dudas, acuda a la Procuraduría o acuda al IFAM porque no es materia electoral. Mire, yo le debo pagar prohibición o dedicación exclusiva a la vicealcaldía primera. Eso no es materia electoral, tiene que resolverlo el gobierno local. Mire, el síndico tal nos está pidiendo muchos viáticos porque no quiere viajar en autobús, sino quiere viajar solo en taxi o en Uber. ¿Le debemos pagar esos viáticos? Eso no es materia electoral. No lo puede preguntar al Tribunal Supremo de Elecciones. Mire, ¿dónde pongo en el orden del día la correspondencia? ¿De primero o de segundo? Un regidor que no vino a la sesión puede poner un recurso de revisión sobre un acuerdo de la sesión en la que estuvo ausente. Mire, un regidor puede aprobar las actas de la sesión en la que no estuvo presente. Mire, ¿cuánto espacio doy de tiempo en control político? Esos son temas que no son materia electoral, sino aspectos administrativos que el tribunal no se pronuncia. Vea, ¿le tengo que dar 2 asesores a la fracción del partido tal o solo uno? Hice bien la distribución de los asesores. Esos son materias ajenas al fenómeno electoral. Mire, vamos a designar a fulano de tal o a fulana de tal como representante del consejo en tal o cual lugar. ¿Lo podemos hacer? Eso no le corresponde al tribunal. Eso no es materia electoral. Además, le debemos dar permiso sin goce de salario a la alcaldía para que asuma como alcaldía porque es, no sé, el encargado del área de finanzas de la municipalidad. Estamos obligados como consejo a darles el permiso. Eso es una relación de empleo público que tiene que resolver la propia municipalidad. ¿Qué conocería el tribunal? Si la denegatoria del permiso es arbitraria o por razones políticas, entonces ahí podría conocer, pero por amparo electoral. Pero de premio, el tribunal no valida eso. Mire, es que ya es una persona que tiene 2 periodos completos como regidor o regidora.
y ahora volvió a quedar electo. Le tenemos que dar el permiso por, ya va el año 9. Mire, eso no es materia electoral. Viera que el alcalde o la alcaldesa estuvo en la final del fin de semana en el estadio y lo grabamos diciendo un montón de improperios y malas palabras. ¿Eso es correcto? Bueno, eso no es materia electoral. Mire, el alcalde le asignó a la vicealcaldía estas y estas y estas funciones. ¿Está bien? Bueno, el tribunal lo que hace es un control posterior vía amparo si la vicealcaldía primera cuestiona esas funciones. Pero además la jurisprudencia del tribunal ha dicho que en tesis de principio el desacuerdo entre la vicealcaldía primera y la alcaldía sobre cuáles son las funciones que tiene que desempeñar lo arbitra el consejo municipal. El tercero que resuelve en tesis de principio es el consejo. Solo si la asignación no es acorde con el perfil del cargo, ¿verdad? Se le asignan a la vicealcaldía primera tareas que no son las del segundo al mando del gobierno local. Hemos tenido casos donde, en este caso, un alcalde hombre le asignó a la vicealcaldesa primera mujer el que llevara la lista de asistencia de los funcionarios municipales y que abriera el Palacio Municipal en las mañanas. Bueno, ahí el tribunal controla, pero por amparo electoral, porque se está vaciando de contenido el núcleo de funciones a una persona que tiene un perfil más alto que el del cargo que estas personas están desempeñando. Pero qué funciones se le dan, cómo se le dan, etcétera, eso el tribunal no lo resuelve. Mire, que el alcalde ofendió a los regidores en en el consejo municipal. Bueno, si usted consideró que se dio una falta de respeto, tiene que hacer el proceso disciplinario a lo interno de la municipalidad. El tribunal no es el árbitro entre los dos órganos, porque el tribunal no es, insisto, el superior jerárquico de los gobiernos locales. Mire, suspendieron a el vicealcalde primero, porque tiene un proceso judicial. Se le paga el salario, ahora que no está pudiendo venir a la MUNI, porque una de las medidas cautelares es no acercarse al gobierno local. Eso, según la jurisprudencia de la Constitucional, debe definirlo cada patrono. Y el patrono de la vicealcaldía primera es la alcaldía. Tiene que tomar la decisión. El tribunal ha sido insistente en que si bien la alcaldía y la vicealcaldía primera integran una fórmula que recibe el voto popular, el jerarca institucional es el alcalde o la alcaldesa en el ramo ejecutivo. O sea, ante la pregunta de si es la alcaldía, la jefatura inmediata, la vicealcaldía primera, sí, sí lo es, ¿verdad? Y luego la legalidad de nombramientos. Mire, la alcaldesa nombró al hijastro, el alcalde nombró al hijastro. Bueno, eso es correcto. Es nulo el acto de nombramiento. Tiene que irlo a discutir en la vía ordinaria porque no es materia electoral. Igualmente, las disconformidades sobre los regidores de las comisiones. Mire, a mí me asignó a económicos, pero yo quería estar más bien en jurídicos. Eso son decisiones del cuerpo interno que debe resolver la propia corporación municipal. ¿Qué pasa? Que yo podría decir, ok, mi fracción tuvo una cantidad de regidores que proporcionalmente nos dan derecho a estar en 4 comisiones distintas, pero solo nos están nombrando en 2. Bueno, esa desproporcionalidad tiene que ir a discutirse, por ejemplo, vía amparo ordinario y no ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Y finalmente, en este capítulo de presentación de temas varios y las relaciones entre los gobiernos locales y el Tribunal Supremo de Elecciones, debemos recordar que en abril-mayo del año 2022 se aprobó la ley 10.235, la ley para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en la política. Y eso estableció un nuevo paradigma de cómo se hacen las cosas en todas las instituciones públicas, incluidos los gobiernos locales, las municipalidades. Es importante tener en consideración
que la nueva legislación estableció un régimen sancionatorio plural para este tipo de cuestiones. ¿Qué quiere decir con esto? No todo lo político y violencia política lo ve el Tribunal Supremo de Elecciones. La ley estableció un diseño distinto. Si yo, como regidor, cometo una manifestación o un acto de violencia contra una compañera regidora, por ejemplo, le falté el respeto, le grité, dudé de sus capacidades para ejercer el cargo, eso me puede generar a mí responsabilidad administrativa. Al ser responsabilidad administrativa, como lo vimos en el primer segmento de esta conversación, se tiene que abrir el proceso disciplinario en la propia municipalidad. Imputar cargos, hacer la audiencia, evacuar prueba, dar la oportunidad de que las partes hagan conclusiones, emitir un informe final y si se considera que la falta es tan grave que amerita la cancelación, ahí sí pasa al Tribunal Supremo de Elecciones. Pero si lo que amerita es una llamada de atención, mire, señor regidor, a futuro, condúzcase con respeto, no se van a tolerar los mayores exabruptos y queda en su expediente esta llamada de atención, eso queda en la municipalidad. Pero también la violencia política puede tener manifestaciones que comprometan el ejercicio efectivo del cargo. Y ahí sí el tribunal entra a revisar la situación, pero por amparo electoral. El regidor presidente le quita el uso de la palabra de manera arbitraria a una de las regidoras. Ojo, insisto, arbitraria, porque quien ejerza la presidencia del órgano municipal, ya el tribunal lo ha dicho en muchas sentencias, tiene la posibilidad de moderar el debate y esto implica llamar al orden al regidor o regidora que esté fuera e incluso suspenderle el uso de la palabra. E igual, quien esté en la presidencia del consejo puede suspenderle el uso de la palabra a la alcaldía en la sesión del consejo municipal si está fuera de orden, porque esas son atribuciones que le ha concedido la legislación a la presidencia del consejo. Pero si, por ejemplo, estos actos o manifestaciones de violencia son que yo no dejo a la regidora presentar mociones por ser mujer, porque usted no sabe, porque usted no tiene conciencia de cómo deben tramitarse los asuntos, esa regidora puede venir en amparo y el tribunal condenar a quien le haya impedido esa presentación de mociones. Y también hay una responsabilidad ética porque esta mujer regidora o síndica o alcaldesa o vicealcaldesa primera puede exigirle a su partido que investigue a su compañero de fórmula o puede pedirle al Tribunal de Ética del otro partido que inicie un proceso para sancionar a lo interno de la agrupación a esta persona. No son excluyentes entre sí, ni tampoco una implica la otra. Por ejemplo, puede ser que el tribunal declare con lugar un amparo por violencia política contra una mujer regidora, pero que en el proceso disciplinario de la municipalidad solo se sancione con suspensión sin derecho a dietas, no con la cancelación de credenciales. Puede ser que el tribunal diga que no hay violación a los derechos político-electorales por esa acción de violencia política, pero que el Consejo Municipal sí considere que hay violencia política y en tal carácter suspenda al funcionario un mes sin derecho a salario. No están imbricadas una con la otra, ni condiciona una con la otra. Se tramitan de manera diferenciada. En resumen, el Tribunal Supremo de Elecciones sí puede conocer cuando, luego del procedimiento administrativo llevado a cabo en la sede municipal, se recomienda la cancelación. Aplican las mismas reglas ya expuestas y se interpone amparo por la incidencia de derechos político-electorales. Ya hay una sentencia que ustedes pueden consultar en nuestro sitio web institucional, que es del año anterior, del 2023, que es la 437-E1-2023. La pueden buscar así en nuestro motor de búsqueda de la página, en la cual el tribunal ya ha dicho cuáles incisos del artículo 5
de la Ley de Violencia Política contra las Mujeres pueden ser conocidos por amparo y cuáles de los incisos de ese artículo 5 debe conocerlos el Consejo Municipal. Esto como una guía para saber a qué instancia acudir, ¿verdad? Esto es algo realmente novedoso que hasta ahora se está presentando. No hay mayores casos. Hemos recibido solo 7 recursos de amparo electoral desde la vigencia de la ley hasta la fecha. La mitad se han declarado con lugar, otros parcialmente con lugar y otros sin lugar. Y bueno, no hemos recibido ningún procedimiento por parte de algún consejo municipal en el cual haya pedido ya la cancelación de credenciales de alguna persona por violencia política contra una mujer representante popular. Esto evidentemente se da porque la ley se aprueba ya en el segundo trecho del mandato 2020-2024, o sea, es relativamente reciente. Veremos en este periodo qué pasa o cómo se va dando, manejando el tema por parte de los gobiernos locales. Cierro diciendo que, como verán, la relación del Tribunal Supremo de Elecciones con los gobiernos locales es cotidiana. Todos los días hay renuncias, muertes, se acusa alguna falta de algún representante popular. Lo importante acá es que ustedes, como autoridades electas, estén en conciencia y empoderadas de qué cosas pueden hacer en ejercicio de su régimen de autonomía, son las más, y qué otras más bien suponen la intervención de otros titulares públicos como la Contraloría, la Procuraduría, el propio Tribunal Supremo de Elecciones. No todo lo que tenga que ver con ustedes como representantes populares viene al tribunal. También hay otras agencias que pueden fiscalizar su labor y exigirles cuentas, incluida la ciudadanía. Vean ustedes que está el ya mencionado plebiscito revocatorio de mandato, que el tribunal tiene una participación, pero es secundaria. Todo el proceso, su organización, incluso dónde van las juntas receptoras de votos, cuántas van a abrir, por cuánto tiempo se va a extender la jornada de votación, son decisiones que toma el propio Consejo Municipal. El tribunal solo participa asesorando, fiscalizando el día de la votación y certificando los resultados si es que estos dieron para remover a la persona de la alcaldía o su fórmula. Ahí hay una fuerte presencia de la autonomía. También en las consultas populares que están previstas en el Código Municipal, los cabildos, los plebiscitos, que no son los revocatorios de mandatos, sino son consultas de, por ejemplo, ¿quiere usted que instalemos una casa de larga estancia de personas adultas mayores, antes llamados hogares de ancianos, o prefieren un centro de cuidado para personas menores de edad, una guardería? ¿Sí o no? Eso es un plebiscito que puede llevar a cabo una municipalidad perfectamente. También hay referéndum locales, como pueden ser, aprobamos este reglamento para la recolección de desechos en el cantón. ¿Sí o no? La diferencia entre plebiscito y el referéndum es que el referéndum es sobre normas, mientras que el plebiscito sobre preguntas sí o no. Y obviamente los decimonónicos cabildos, que también son posibles y que se celebran por parte de algunas municipalidades. En todos esos procesos, en los referéndums locales, en los plebiscitos no revocatorios de mandato y en los cabildos, el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene ninguna participación. Podemos con gusto asesorarles, pero no nos colocamos ni como organizador de la consulta, ni como jerarca de la municipalidad, de nuevo. Esta conversación debe ser, por sobre todo, una invitación a que ustedes revisen cuáles son sus atribuciones y competencias, pero también a que realmente reivindiquen la autonomía de los gobiernos locales, porque fue una filosofía constitucional con la cual se diseñó no solo esta Segunda República, sino desde la época independiente y la configuración de Costa Rica como Estado y posterior como República. Entonces, de mi parte, quedaría por acá y tenemos un gran rato, un gran espacio para todas aquellas consultas, comentarios, intercambios que ustedes quieran. Si quieren que profundice en algún tema, por favor, háganmelo saber. O si ustedes tienen algún tema que ustedes dicen, mira, no lo mencionó, ¿será electoral o no será electoral? Porque de eso nosotros vamos aprendiendo también y vamos juntos y juntas construyendo pues esta dinámica
De nuestra parte siempre estamos con las puertas abiertas. Gracias.